Buenas noches, nosotros somos del grupo 6 de metodología de la investigación y vamos a hacer la entrevista a la magíster Ivonne Naranjo, especialista en Derecho Bancario y Mercados Financieros. Como primera pregunta le vamos a hacer, desde un enfoque social, ¿cómo impacta el endeudamiento público en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población ecuatoriana? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Respondiendo a su pregunta, es importante señalar que el endeudamiento público afecta directamente y de manera grave a toda la inversión social en aspectos como salud, educación. ¿Por qué? Porque obviamente dentro del presupuesto general del Estado se va a destinar una mayor cantidad para cubrir los pagos a la deuda pública, ya sea interna y externa, especialmente deuda externa. Obviamente en desmedro de la asignación presupuestaria que se debe destinar a sectores como salud y educación pública. Entonces, obviamente existe una relación directa y proporcional respecto de el incremento del pago de la deuda pública y el desmedro de la inversión social en sectores más vulnerables y de desarrollo económico y social. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las principales irregularidades jurídicas que se han evidenciado en los procesos de endeudamiento del Ecuador en las últimas décadas? Lamentablemente, sí han existido irregularidades jurídicas, tomando en cuenta partiendo del principio de que existe sí normativa que regula la deuda pública, el límite de la deuda pública, la forma que tiene el Estado de endeudarse. ¿Cuáles han sido estas irregularidades? Es decir, a pesar de que está normado, se han inobservado. Por ejemplo, en los contratos de financiamiento que suscribe el Estado ecuatoriano con organismos internacionales de financiamiento, no se ha contado con informes técnicos adecuados a la realidad nacional que te permite determinar cuál es el impacto de la deuda, hasta qué monto deberías llegar, cuál va a ser el destino de esa deuda. Segundo, hablando del destino de la deuda, si bien es cierto, en la legislación actual tenemos una prohibición de que la deuda sea destinada para gasto corriente, es decir, para pagar nómina, para pagar servicios básicos, etcétera, de lo que gestionan las entidades públicas, en muchas ocasiones se ha destinado una parte de la deuda pública para cubrir estos rubros. ¿Por qué? Porque el Estado siempre ha presentado, por muchos años ha presentado un déficit fiscal, es decir, el gasto ha sido mayor que los ingresos generados por el Estado. Entonces, ¿qué tienen que recurrir? A la deuda pública, a los fondos que le entregan los organismos internacionales para poder cubrir estos gastos corrientes. Número 3. Los contratos de financiamiento, porque obviamente para poder endeudarse públicamente el Estado tiene que suscribir convenios o contratos de préstamo con organismos de financiamiento internacional. Estos contratos no han sido revisados, los contratos no tienen una estructura técnica, no tienen estructura jurídica. En muchas ocasiones, por ejemplo, en aquellos contratos se ha convenido que ante cualquier irregularidad o problema que se llegara a presentar en el convenio de financiamiento, se acuda a arbitraje internacional. ¿Sí? ¿Qué nos ha traído como experiencia la participación del Estado ecuatoriano en arbitrajes internacionales? Lamentablemente se ha perdido casos internacionales pagando cuantiosas demandas por resarcimiento de daños, por incumplimiento de contratos. Entonces, todo este tipo de actuaciones irregulares al margen de la ley han traído problemas al Estado, justamente por no contar con una asesoría técnica y adecuada en todo lo que es deuda pública. Otro aspecto, y más bien no entra como irregularidad jurídica. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque en la legislación, actualmente en el Código Monetario y Financiero, te establece sí que la deuda pública debe estar compuesta por varios rubros y te debe exceptuar, por ejemplo, la deuda con el IES, con tema de seguridad social, ¿de acuerdo?
te establece que debe tener un límite, 40% del PIB, ¿de acuerdo? No te establece la ley cuál es el método de cálculo para poder llegar a este límite del 40%. Y eso ha sido, en la última década, hace ya 3 gobiernos, no me quiero referir o hacer alusión específica al gobierno, pero que se ha utilizado este vacío legal. Mira, no es irregularidad, porque no está regulado por la ley, sino por normativa secundaria o inferior. Hacen uso de este vacío legal. La ley no establece el método de cálculo de la deuda. Se establece a través de una resolución de la Junta, del Comité de Endeudamiento Público, entidades que son controladas por la función ejecutiva y que han sido controladas por presidentes. Entonces, el presidente y la función ejecutiva, dependiendo de su necesidad o coyuntura social, va modificando la fórmula de cálculo de la deuda sin pasar el techo establecido como límite. ¿Qué han hecho gobiernos anteriores? Dicen, la deuda al IES, la deuda interna, no se debe contabilizar como deuda pública general. Obviamente, si retiras rubros, no vas a exceder el límite que te establece la Constitución, el Código Monetario, pero no estás transvalidando. Entonces, más allá de irregularidades jurídicas, en muchos de estos casos que han sido graves, es el tema de que hacen uso de este vacío legal, y a través de normativa secundaria te fijan cómo calcular el monto de la deuda para no pasarte del techo constitucional. Entonces, tienes casos de irregularidad jurídica, pero también tienes casos de abuso de norma, de vacíos legales que son usados por la función ejecutiva para calcular a su conveniencia cuándo es deuda pública y cuándo no es deuda pública. Como siguiente pregunta, ¿qué reformas jurídicas cree usted que son urgentes para fortalecer el control del endeudamiento público en Ecuador y evitar futuras crisis de deuda? Podríamos incursionar en varios mecanismos de control preventivos, ¿no? Podría ser la propia Contraloría General del Estado que no tenga un control posterior, únicamente cuando ya está suscrito el convenio, ya está gastado el dinero, entra a revisar, sino que hagamos un control preventivo por parte de la Contraloría General del Estado, teniendo un área específica para que realice este control preventivo, es decir, previo a antes de que el Estado suscriba el contrato de préstamo de financiamiento, que pase a Contraloría General del Estado, revise los términos y dé un dictamen favorable para que puedas pasar. Segundo, podría también establecerse otro mecanismo de control que sea la Asamblea Nacional la que apruebe la suscripción de un contrato de financiamiento. En la actualidad, la Asamblea, ¿qué establece? Te establece de manera anual un monto. Te dice el monto de endeudamiento será este valor para todo el año, pero no analiza cada contrato de financiamiento que está celebrando el Estado ecuatoriano. Entonces, tú puedes celebrar 100, 20 contratos en el año, no sobrepasas el monto establecido por la ley o por la Asamblea, pero la Asamblea desconoce cuáles fueron los términos que se acordaron en cada contrato de financiamiento. No sabes a qué tipo de interés, cuál es el fin de ese contrato de préstamo. Es decir, son, dos mecanismos de control que tienen que ser controles previos. No puede ser ya el Estado ecuatoriano que siga manteniendo un control posterior, sino un control previo a la autorización o suscripción de un contrato. Tienes 2 mecanismos de control fácilmente que se pueden incorporar en la legislación. ¿Considera usted que el marco jurídico vigente en Ecuador es suficiente para regular y controlar el endeudamiento público? A ver, en cuanto a regulación, tienes una regulación general en la ley. Como habíamos manifestado, hay vacíos legales. Justamente este tema de cómo se calcula la deuda pública, no hacerlo en normativa secundaria o regulación de la Junta ni del Comité, sino que sea la propia ley, es el Código Monetario que te establezca qué es deuda pública y qué no es deuda pública, qué no puedes retirar de la deuda pública. La deuda pública interna también debería estar calculada dentro de la deuda pública general, ¿sí? Eso en cuanto a la regulación, falta la regulación que tiene que estar en la ley,
no en regulación normativa. Y respecto del control, tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque el control, lamentablemente, en nuestro país es posterior. El control debería cambiarse, el sistema de control general, y volverlo preventivo, al menos en esta parte, en esta área. Si bien no en la gestión de recursos económicos, pero sí en la adquisición y el compromiso de deuda pública, porque la deuda pública nos afecta a todos los aspectos de la economía. ¿En qué medida el pago de la deuda pública ha afectado la inversión de las áreas sociales como salud, educación y seguridad social? Sí, como lo había manifestado en la primera pregunta, el impacto es alto. Vuelvo a repetir, cuando se destina la mayor cantidad de recursos del presupuesto general del Estado para poder cubrir la deuda pública, para poder reestructurar deuda, es decir, vas a tratar de renegociar deuda que no has podido pagar con un nuevo contrato de préstamo con las entidades internacionales, no solamente destinas parte del presupuesto para cubrir estos valores de la deuda, dejando de cubrir inversión en la universidad pública, por ejemplo, en educación pública. Además de dejar de cubrir, estás también dejando, por ejemplo, de hacer política pública orientada justamente a la educación, ¿no? Segundo, por citar un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, cuando requiere o cuando va a aceptarte una deuda pública, un contrato de préstamo, te pone condiciones que por lo general se resumen en una reducción del gasto fiscal. ¿A qué se refiere con reducción del gasto fiscal? Es decir, tal vez vas a bajar subsidios que impactan directamente a la población. Te quitan subsidio de gas, subsidio de combustibles, ya es un impacto a la sociedad. Pero es una de las condiciones que te pone el organismo internacional para poder reestructurar o poder obtener un préstamo. ¿De acuerdo? Segundo, te dicen, por ejemplo, sube un impuesto, incrementa la recaudación fiscal, sube impuestos. Por lo general los gobiernos aumentan impuestos directos, el IVA. Como ya habíamos analizado, el IVA es una medida económicamente inadecuada para el desarrollo de un país, porque estás gravando el consumo. Deberías gravar a un impuesto directo al patrimonio, es decir, deberías subir el impuesto a la renta, pero por lo general en estas medidas suben impuestos que gravan a la sociedad en general. Entonces subes el IVA. Entonces mira, cuando tú accedes a un mecanismo de financiamiento internacional, no solamente tienes que destinar parte del presupuesto para cubrir la deuda, sino que debes cumplir además condiciones para que te aprueben el préstamo o la reestructuración. Condiciones que se resumen en una reducción del gasto fiscal. Gasto fiscal entendido como inversión, aumento de impuestos, reducción de incentivos, de bonos a favor de la sociedad. Tienes dos espectros o dos ámbitos por los cuales la deuda pública está afectando a la parte social. Bueno, profe, como última pregunta, ¿qué mecanismos podrían fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas en materia de deuda pública? El control ciudadano, rendición de cuentas. A ver, sería importante, por ejemplo, una reforma normativa que permita observatorios ciudadanos o un observatorio por parte de organizaciones sociales y económicas especializadas en estos temas. Otra reforma podría ser que la forma de negociación, las condiciones de negociación sean públicas. Puedes crear un portal público en donde se vaya indicando la información del contrato de préstamo, cuáles han sido las condiciones, a qué se está destinando, para que el ciudadano pueda conocer en qué condiciones se ha otorgado la deuda al Estado. Entonces, uno de los pilares para que el control ciudadano funcione es que el Estado debe garantizarte transparencia. Entonces, el Estado debería mostrar, indicar, establecer mecanismos ahora mucho más fácil, electrónicos, en donde muestren las condiciones de la negociación
por ejemplo. El tema de los observatorios o veedores ciudadanos, ¿no es cierto? Tener un pronunciamiento por parte de grupos de expertos en el tema también puede ayudar muchísimo al control de la deuda pública. También habilitar mecanismos, por ejemplo, para denuncias ciudadanas. Entonces, tienes alguna observación respecto de un préstamo, el destino que estás dando el préstamo, deberías tener un canal de denuncias adecuado para ese tema. Son mecanismos de control directamente que benefician a los ciudadanos.